Bueno, tercer elemento, vamos a la calidad físico-química. Pues hay una serie de elementos que son parecidos al resto de elementos, es decir, tantas estaciones como hemos dicho en el caso anterior, la frecuencia igual que el fitoplancton, o sea, se podía hacer al mismo tiempo que el fitoplancton, el tipo de muestras, pues igual, muestras puntuales o continuas, en función de lo que tengamos capacidad y en función del indicador. Para indicadores, ¿qué vamos a proponer? Los que diga la demarcación. Cada demarcación está utilizando, generalmente oxígeno se está poniendo en todas las demarcaciones. En transparencia, pues unos utilizan SECI, los otros sólidos en suspensión, los otros turbidez, y ahí hay más variabilidad. En nutrientes, unos amonio, otros amonio nitrato fosfato, otros solo fosfato. Cada demarcación está haciendo unas cosas. Entonces, lo que proponemos es que el plan hidrológico sea el que marque y esa información sea la que se pase en las masas modificadas a la demarcación para que valoren el estado del potencial. Bueno, los umbrales a su vez, pues también los que diga la demarcación en función de lo que ellos tengan como condiciones de referencia y los estudios que hayan hecho, que hayan utilizado para entonces. Bueno, por último llega el gran cuello de botella que tenemos con las normas de calidad ambiental. Normas de calidad ambiental que emanan del anejo 10 de la Directiva Marco del Agua, anejo 10 que en teoría decía que en un año iba a haber unas normas de calidad ambiental, que se pospuso 8 años, es decir, que la problemática no es fácil de llegar a esos consensos en los umbrales de las sustancias prioritarias. Deciros por adelantado que dentro de las sustancias prioritarias ahora mismo hay una propuesta de modificación de esa directiva en la que quieren incrementar la lista. Entonces, bueno, tenemos un Real Decreto del año 2011, que es el 60-2011, en el que plantea esa obligatoriedad de medir en agua, pero nos deja abierta la puerta a medir en sedimentos o en biota siempre que seamos capaces de demostrar que nuestro método y nuestro umbral es suficientemente protector al mismo nivel que las aguas de la calidad de las aguas. Valor medio, como lo superes estás perdido, y valor máximo, como superes un dato estás perdido. Entonces, eso está generando en muchas las aplicaciones que hemos hecho en todos los puertos, sabéis que todos tenéis algún elemento que el valor máximo pues de repente supera, pero que dice, bueno, pues es que ha superado una vez, y tengo 10 datos y me ha superado una vez. Bueno, eso es lo que está, digo, el Ministerio está trabajando con eso para darle un poco de racionalidad. En otros elementos, además, estamos planteando la posibilidad, y en la ROM lo que se ha planteado es que se mida solo aquello que está reconocido que se vierte. El problema que tenemos, que en las caracterizaciones de las emisiones no son buenas. Entonces, pues claro, al principio siempre dice, se recomienda al menos hacer una caracterización general de todas las sustancias para saber qué es lo que te encuentras y a partir de esa caracterización general, pues entonces ya decidir qué es lo que se mide. Pero en principio lo estamos asumiendo que se haga, que se mida lo que se vierte. Bueno, diseño de muestreo, pues aquí estamos lo mismo. Número y localización de las estaciones en las UGAPs únicamente afectadas por un vertido, o sea, no estamos, si tenemos una UGAP que tenemos un vertido urbano nada más y que no tenemos ese tipo de sustancias, pues en esa UGAP evitaríamos el gastar dinero. Entonces, el tipo de muestras, estamos hablando de muestras superficiales inicialmente y una frecuencia de muestreo anual para tener esa información. Estamos pensando además que nosotros vamos a aportar información sobre diferentes unidades de gestión. O sea que al final le vamos a pasar a la demarcación información sobre muchos más puntos de lo que mediría la propia demarcación si solamente tuviera una masa de agua. Que mediría 1, 2, como están haciendo muchas demarcaciones están diciendo, voy a coger una y en el punto menos conflictivo. Aquí no se trata de, insisto, de hacer el control operativo que no hacen los concesionarios. Se trata de tener una información general sobre la representatividad de tu masa de agua o de tu unidad de gestión. Entonces, no se trata de colocar el punto en la zona de mezcla. Vayamos a un punto que sea representativo de las condiciones medias. Los umbrales, pues aquí teníamos, en la ROM hemos propuesto dos tipos de unidades, es decir, dos tipos de matrices. Primero lo que es el agua. El agua, porque ahora mismo tenemos normas de calidad ambiental en las aguas. Pero por otra parte hemos planteado que sería muy interesante y sería apropiado de cara, en consonancia con lo que planteamos ya en el 2005 y en consonancia con lo que hemos dicho antes de la información sobre la calidad físico-química del sedimento, el ir a unos umbrales, unas normas de calidad ambiental en sedimento. En el grupo de trabajo se debatió mucho sobre cuáles deberían ser esas normas de calidad ambiental. Bueno, lo que nosotros hemos dicho, hay unas recomendaciones de material de dragado, nos gusten o no nos gusten, discutamos o no discutamos sobre ellas, pero hay unas normas que lleva desarrollando CEDES desde hace tiempo,
que ya plantean unos niveles de acción diferentes a la acción 1 y acción 2 que planteaban hasta ahora, plantean como una secuencia de niveles de acción. Entonces hemos dicho, mira, ajustemos esos niveles, esas normas de calidad ambiental a lo que plantea el CEDES. Igual que hemos dicho en otros casos lo que dice la demarcación, en este caso, digamos, ajustémoslo, para que así, si vosotros tenéis información de la caracterización de material de dragado en vuestro puerto, esa información os pueda servir para valorar la calidad ambiental, la calidad química de vuestro sedimento. Es decir, que estamos, como veis, tratando de buscar los yaques, como decimos, ¿no? Es decir, ya tenemos información sobre esto, entonces utilicemos la mejor información. ¿Por qué? Porque obtener información es muy caro, es costoso en tiempo y además los datos al final van a proporcionar el mismo tipo de información. Entonces, bueno, ¿cuál es el método que propone Europa para la valoración? En el momento es lo que dice uno fuera, todos fuera. En el momento que hay un elemento que incumpla, automáticamente la calidad es mala. Bueno, nosotros en este caso, en el tema de norma de calidad ambiental, vamos a ver la integración. Lo que hemos tratado de hacer es una valoración, es decir, nosotros no somos los competentes en decir si la calidad, el potencial ecológico es bueno o malo. Nosotros tenemos que valorar la calidad ambiental, eso que lo haga la demarcación.